Hola, ¿me oís bien? Perfectamente. Ah, súper. Vale, mientras esperamos un par de minutillos, a ver si viene más gente, em, voy a explicar un poco el funcionamiento del acto. Entonces, la charla se va a grabar, pero no se va a grabar el turno de preguntas. Entonces, luego, digamos, el debate posterior, cada uno puede intervenir libremente como crea conveniente, sin temor a que quede grabado. Y eh, luego, pues para hacer las preguntas o las intervenciones que se quiera hacer, seguramente sea lo mejor utilizar el chat del programa, que solamente para el que no esté familiarizado es la ventanita esta que aparece abajo a la izquierda. Sale la mano, la pantalla y otro icono que parece un bocadillo, de estos de cómic. Vale, pues ahí es el chat, entonces ahí podréis escribir las preguntas y, que consideréis y, o lo que queráis intervenir. Y bueno, pues hoy tenemos a Alonso Gutiérrez, que amablemente ha aceptado eh, eh, participar aquí explicándonos un poco las claves de la nueva ley de educación. Y Alonso es miembro de comisiones obreras y del Consejo Escolar del Estado y, y es nuestro experto de referencia en estos asuntos hoy. Y bueno, sin más. Sí, una cosa más. Igual es mejor que todos menos Alonso quitemos las cámaras. Me imagino que la conexión irá mejor y entonces quizás se acabe oyendo mejor. Todos lo oigamos un poco mejor. Y nada, sin más, le dejo a Alonso que comience la charla. Bueno, ¿me oís y me veis bien? Todas y todos. ¿Sí? Perfecto. ¿Me oís? Perfecto. Bueno, pues nada, pues lo primero, buenas tardes y bueno, y daros las gracias por haberme invitado y por poder tener este rato de charla con todos vosotros sobre lo que es el nuevo cambio educativo que va a traer como consecuencia la LOMLOE, eh, que no deja de ser nada más que, digamos, una ley, como sabéis, con un solo artículo que lo que hace es, digamos, derogar la LOMCE y incrustarse dentro de lo que es la ley, que es la ley de referencia, que es la LOE, que es la ley que se aprobó, la Ley Orgánica de Educación, que se aprobó en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, yo la charla, bueno, que prefiero, va a ser una charla rápida, no quiero tampoco cansaros mucho y la voy a estructurar porque lo que me interesa es el debate, sobre todo en tres grandes bloques. Uno que va a ser, digamos, unas nociones del contexto de por dónde está el sistema educativo español y de Cantabria en estos momentos. Luego, cuáles son, desde mi punto de vista, los aspectos positivos de la LOMLOE y el tercer bloque es, digamos, cuáles son las carencias o debilidades que desde comisiones obreras vemos al proyecto de la LOMLOE. Y luego después, bueno, pues estoy abierto a todas las preguntas que me queráis hacer, todas las cuestiones que queráis plantear. Bueno, pues empiezo ya. Mirad, el sistema educativo español en conjunto tiene tres grandes disfunciones que lo hacen distinto, entre comillas, a los sistemas educativos de nuestro entorno. Tres grandes disfunciones que están relacionadas con, digamos, también con
el alumnado más vulnerable, el alumnado que tiene, digamos, más dificultades socioeconómicas o que su contexto socioeconómico no le permite acceder a un conocimiento, digamos, en igualdad de condiciones con respecto a otro tipo de alumnado. Estas tres disfunciones que yo pasaré muy brevemente a explicar son la repetición de curso, el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Antes que nada, me gustaría que entendiésemos qué diferencia hay, por si alguien no lo tiene claro, entre fracaso escolar y abandono escolar temprano. El fracaso escolar es, digamos, el porcentaje de alumnado que no consigue titular en la educación básica y obligatoria, es decir, que no consigue titular en cuarto de educación secundaria obligatoria. Y el abandono escolar temprano es el porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no tiene una titulación posobligatoria. Es decir, que no ha conseguido titular en un ciclo formativo de grado medio o en un bachillerato. Por lo tanto, es que algunas veces se confunden estos dos conceptos, pero son distintos. Es la peculiaridad del fracaso, luego me detendré más en esto, el fracaso escolar en España, es que este concepto no existe en las estadísticas europeas de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, no tenemos fracaso escolar, por ejemplo, ni en Francia, ni en Alemania no tenemos datos en la red Eurídice. ¿Por qué? Pues porque es un concepto que es genuino nuestro. O sea, la inmensa mayoría del alumnado en los sistemas educativos de nuestro entorno titula o, digamos, obtiene un certificado que le permite continuar estudios después de su enseñanza obligatoria. Mirad, vamos al primero de ellos, la repetición de curso. Fijaos, en nuestro sistema educativo, hace poco hemos hecho un estudio en el Consejo Escolar del Estado sobre este tema que se llama el éxito educativo del alumnado, y lo hemos hecho también comparando con los países de nuestro entorno. Fijaos, entre un 12 y un 14% del alumnado de nuestro sistema educativo ya ha repetido alguna vez en primaria, en educación primaria. Y en educación secundaria, pues el porcentaje es que cuando llegan a cuarto de educación secundaria ha repetido casi el 30% de nuestro alumnado. Fijaos que esto es algo que es inaudito, como os digo, en los sistemas educativos de nuestro entorno. Fijaos algunos datos simplemente. Por ejemplo, en primaria, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, Suecia, Italia, Francia, en primaria repite entre un 1 y un 4%. Recordar que en España entre un 12 y un 14%. Y en Países Bajos, Portugal, pues sí que repite un poco más, pero desde luego nunca en los, digamos, en los parámetros de la educación española. Si os fijáis en la repetición en educación secundaria obligatoria, que os he dicho que es ese alrededor, redondeando, ese 30%, para que os hagáis una idea, esta repetición en educación secundaria obligatoria en el Reino Unido es del 2%, en Suecia del 3%, en Canadá del 5%, en Italia del 13%, en Francia del 16%, en Alemania del 17%, es decir, estamos muy por encima de lo que son los valores de nuestro entorno. Y esta repetición de curso se ha venido manteniendo más o menos estable. Es verdad que ha habido un decrecimiento, menos mal, pues prácticamente en todo lo que llevamos de década. Con lo cual quiere decir que no está tanto imbricada en lo que son los cambios legislativos como está, digamos, imbricada, está unida a lo que es nuestro concepto del sistema educativo. Es decir, la repetición de curso es algo que está muy asumido dentro de nuestro sistema educativo y se utiliza, digamos, más alegremente de lo que se debiera, como vemos en los datos de los sistemas educativos de nuestro entorno. Más cuando, por ejemplo, en las evaluaciones internacionales PISA, que seguro que todos habéis oído hablar de ellas, pues lo que se considera el aprobado es el alumnado que se sitúa en el nivel 2, y la inmensa mayoría de nuestros alumnos repetidores sacan más puntuación que la necesaria para el nivel 2 de PISA, con lo cual quiere decirse que esa repetición sería innecesaria.
puesto que nuestros alumnos tienen ese nivel de competencia. Digamos, este es uno de los grandes problemas. En Cantabria, ahora mismo, la repetición de curso a los 15 años, es decir, al comenzar el último curso de la educación obligatoria, cuarto de ESO, estaría en 26,9%, es decir, según datos de PISA 2018, en un 27%. Bien, en cuanto a la segunda, esto en cuanto a la repetición, en cuanto a la segunda de las disfunciones que me gustaría comentaros esta tarde, es la del fracaso escolar, es decir, aquel alumnado que no consigue titular en la educación básica y obligatoria. En nuestro sistema educativo, en los últimos 10 años, está rondando el 25%, es decir, uno de cada 4 alumnos, uno de cada 4 alumnas no consigue titular en aquello que se considera que es básico, digamos, que todo ciudadano, que toda ciudadana debe tener. Es decir, porque como está definido en la legislación educativa, pues es una educación, como insisto, es obligatoria y es básica. Pero sin embargo, pues este porcentaje no consigue esta titulación. Es más, si tenéis en cuenta que el título en nuestro sistema educativo significa una barrera, es decir, quien no tiene el título no puede continuar estudios, no así en muchos países de nuestro entorno, que aunque no se consiga, digamos, lo que se consideran las competencias mínimas para obtener un nivel acorde con nuestro cuarto de ESO, sí se abren muchas posibilidades para que el alumnado pueda seguir estudiando. En nuestro país, si no tienes el título de graduado en educación secundaria obligatoria, no puedes continuar estudios en ciclos formativos de grado medio o no puedes continuar estudios en bachillerato. Por lo tanto, en nuestro país el problema viene además que el título es una barrera. Para que os entendáis, para que nos entendamos un poco, este fracaso escolar sí que es cierto que tiene, digamos, dos características, tres características muy importantes. Una, que es que existe una enorme diferencia de género. Es decir, hay una enorme diferencia entre los resultados que obtienen las chicas y los resultados que obtienen los chicos. Para que os hagáis una idea, el fracaso escolar de las chicas, digamos, en España es poco menos del 19%, frente al fracaso escolar de los chicos, que ronda el 25%. Y en Cantabria tendríamos un fracaso escolar de casi un 20% en los chicos y de un 14% no llega en las chicas. Por lo tanto, este también es un elemento importante a tener en cuenta. Y otro de los elementos importantes a tener en cuenta, o otra de las características, digamos, a tener en cuenta en este concepto de fracaso escolar en el que nos estamos moviendo, son las diferencias entre las comunidades autónomas. Es decir, existe una diferencia muy grande entre las comunidades autónomas que, digamos, pues vamos a decir, del norte de España, junto con Cataluña, es decir, el País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria, Galicia, y las comunidades autónomas del arco mediterráneo y sobre todo de Ceuta y Melilla, donde las diferencias son, digamos, pues, del orden de 30 puntos, incluso para que os hagáis una idea, pues el fracaso escolar en lugares como las Islas Baleares pues están cerca del 40%, el 30 y muchos por ciento, y en Ceuta y Melilla pues en esos órdenes comparados con Cantabria. Bien, la tercera de estas disfunciones que os quería comentar esta tarde es este abandono escolar temprano, es decir, ese concepto de, digamos, de esa población entre 18 y 24 años, que es el que se utiliza como referencia en toda la Unión Europea como éxito, es la referencia del éxito educativo. Es decir, la Unión Europea considera que un sistema educativo tiene más o menos éxito según, digamos, el abandono escolar temprano de su población estudiantil es más bajo. Y entonces, pues, nuestro abandono escolar temprano pues está ahora mismo en un 17,2%, es decir, un 17,2% de la población entre 18 y 24 años en nuestro país
no tiene la titulación, digamos, alguna titulación posobligatoria, es decir, un ciclo formativo de grado medio o un bachillerato. ¿Qué significa esto? Pues que estamos prácticamente a la cola de este parámetro en los países de nuestro entorno y que estamos en en abandono escolar temprano 7 puntos por encima de la media de la Unión Europea de los 28, que se sitúa en 10,3 puntos de fracaso escolar. Pero como os hagáis una idea, Suecia tiene 6,8, Portugal tiene 10,7, el Reino Unido tiene 11, Italia tiene 13, y fijaos, Cantabria, que es una de las comunidades autónomas que menos fracaso escolar tiene de nuestro país, que tiene ahora mismo un 12,8% de fracasos, de abandono escolar temprano, tendría todavía más fracaso escolar, siendo de las mejores de todo el territorio, digamos, español, tendría más fracaso escolar que el Reino Unido, que Portugal, que Alemania, que Francia, que los Países Bajos, que Suecia, y estaría 2 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y como os digo, Cantabria es de las comunidades autónomas que menos abandono escolar temprano tiene de todo el territorio. Sería, según los últimos datos del año 2019, sería la 5ª comunidad autónoma que menos abandono escolar temprano tiene de todo el territorio. Las que más tienen, pues seguimos comentando, pues Ceuta, las Islas Baleares, Melilla, Murcia, Andalucía, es decir, todo ese arco mediterráneo, Canarias, todo ese arco mediterráneo. Bien. Digamos, estas son las 3 disfunciones, y creo que ya con esto solo, desde mi punto de vista, con plantear estos 3 elementos ya sería suficiente para plantearse, digamos, un cambio en el modelo educativo que necesita nuestro país. Es decir, tenemos un índice de repetición mucho más alto que los países de nuestro entorno. Tenemos un fracaso escolar que en los países de nuestro entorno es prácticamente inexistente, y tenemos un abandono escolar temprano, es decir, un alumnado que no consigue esa titulación posobligatoria, mucho más elevada también que los países de nuestro entorno, y no ya, como os digo, países digamos, nórdicos, que siempre han sido considerados, pues Finlandia, Dinamarca, Suecia, como dentro de los sistemas educativos europeos de los más equitativos y de los que más éxito educativo tenían, si nos comparamos con países cercanos a nosotros como Portugal, Francia o Alemania. Bien, en este contexto, cuando se aprobó la LOMCE en el año 2013, con mayoría absoluta del Partido Popular, pues, y solo con el apoyo del Partido Popular, esta ley sale en el Parlamento, digamos, su trámite parlamentario solo obtiene el apoyo del Partido Popular, por lo tanto, es cuanto menos un poco extraño que ahora, digamos, aquella parte del arco parlamentario o social o político que apoyó la LOMCE pidan ahora consenso cuando ellos nunca han ofrecido ese consenso, ¿no? En este país, cuando más cerca se ha estado de ese consenso ha sido con el ministro Gabilondo, cuando fue ministro de Educación en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en que prácticamente se ha hablado siempre de un pacto, digamos, asumido pero nunca firmado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando se iba a firmar ese pacto, el Partido Popular, a través de la señora Cospedal, trasladó al ministro que, como estaban cerca las elecciones y como se veía que prácticamente el triunfo del Partido Popular iba a ser arrollador, pues no sintieron la necesidad de firmar ese pacto, y ahí quedó en ese limbo. Pero nunca jamás se ha estado otra vez cerca de este pacto. Y cuando algunos sectores sociales invocan la subcomisión que hubo en el Parlamento, digamos, como indicador de un intento de pacto por el Partido Popular, en realidad lo que están invocando es un proceso de dilación que hubiese llegado al infinito, de llamar a, digamos, personas, expertos, asociaciones, organizaciones, pero el fin último no era
digamos, un cambio profundo en la LOMCE. Claro, el cambio digamos, con las elecciones, la moción de censura, el desalojo del Partido Popular, del gobierno, trajo como consecuencia, pues claro, que llegase un nuevo espectro parlamentario y un gobierno de coalición. Evidentemente, un gobierno de coalición progresista que evidentemente plantea un nuevo modelo educativo y que tiene exactamente el mismo derecho a plantear ese modelo educativo que el Partido Popular tuvo en su momento, porque las mayorías parlamentarias así lo justificaban. Entonces, claro, que digan cualquiera que diga ahora, pues es que no es el momento, es que solo ha salido con un voto por mayoría absoluta. Sí, pero la dinámica parlamentaria es esta y no es otra. Y las leyes orgánicas necesitan mayoría absoluta. Y esta ley ha conseguido mayoría absoluta. Y ha estado apoyada en el Parlamento por 7 formaciones políticas. La LOMCE solo estuvo apoyada por el Partido Popular. Por lo tanto, si además a esto unimos el contexto de que durante el gobierno del Partido Popular, pues la educación pública se abandonó a su suerte, hubo un recorte de 9.200 millones de euros en la educación pública, mientras que se incrementaban, digamos, los fondos que iban a parar a la enseñanza concertada, sobre todo en comunidades autónomas que han hecho de la enseñanza concertada su bandera digamos, de actuación, pues Madrid y otras comunidades autónomas, Murcia, pues esto supuso que la necesidad de remontar, de invertir esas dinámicas, con una velocidad de crucero importante, porque claro, la enseñanza pública no podía seguir soportando tantos recortes, ni podía seguir soportando tanta precariedad en el profesorado. Claro, ¿qué supuso, por ejemplo, pues cerrar lo que es la tasa de reposición? Pues la tasa de reposición suponía que no se podían, digamos, recuperar las plazas que se iban perdiendo, ya fuese por jubilaciones o porque, pues porque también se ponían en marcha proyectos educativos. En realidad, quien ha sufrido todo esto fundamentalmente ha sido la enseñanza pública. La enseñanza concertada, pues es verdad que a través de los mecanismos de financiación, no voy a llamar aquí ilegales, sino extralegales, de cuotas a familias y tal, pues ha sufrido mucho menos, digamos, estas circunstancias, porque además su alumnado, en la inmensa mayoría, yo no soy partidario de hablar solo de una concertada, porque hay una concertada que hace una labor social muy importante, que tiene, digamos, un alumnado con unas características socioeconómicas muy determinadas, pero la inmensa mayoría de la enseñanza concertada pues tiene, por ejemplo, un ideario religioso muy claro, o hay grandes fondos de inversión y grandes organizaciones económicas que están detrás de ellas, pues para, digamos, pues para hacer inversión en el ámbito educativo, que es un nicho que mueve, como podéis entender, muchos miles de millones de euros, y para los grandes fondos de inversión la educación es un terreno muy atractivo. Fijaos en eso que se ha venido a llamar ahora la nueva concertada en Madrid, sobre todo en Madrid, en que pues son organizaciones empresariales que salen a subasta de dinero público, se quedan con ese dinero público y montan, digamos, colegios, que como sabéis es una de las bases de uno de los casos de la trama púnica, ¿no? El que lleva Granados, que, pues ha sido uno de los adalides de esta cuestión, que es lo que también se ha llamado la demanda social. Bien, pues estos centros, muchos de ellos, ha habido un estudio reciente, pues cobran a las familias cuando teóricamente eso no es legal, porque al estar, digamos, subvencionada por dinero público, la enseñanza concertada no puede cobrar cuotas, pero cobran cuotas de 500, 400, 600, 700 euros a las familias. Bien, también otra de las cuestiones que me gustaría que no se perdiese de vista en este contexto y que tiene que ver más con Cantabria es que en Cantabria se firmó no hace mucho, hace aproximadamente 3 años, pues un pacto educativo
en el ámbito del Consejo Escolar de Cantabria. En el ámbito del Consejo Escolar de Cantabria, ese pacto por la educación en Cantabria fue apoyado y firmado por todas las organizaciones representadas en el Consejo Escolar del Estado. Ese pacto se llevó al Parlamento de Cantabria y fue asumido por todas las fuerzas políticas que en aquel momento tenían representación parlamentaria. Con lo cual quiere decir que uno de los parámetros, digamos, que nos podría llevar a decir si esta ley, esta LOE, pues es mejor o peor, es más acertada o menos acertada, es pues incluso compararla con este acuerdo por la educación en Cantabria. Y si hacemos esa comparación, no la voy a hacer aquí de manera exhaustiva, pero si hacemos esa comparación vemos que esta nueva ley pues da respuesta a bastantes de las cuestiones que se planteaban en aquel momento en ese pacto por la educación en Cantabria, que, como digo, insisto, fue asumido por todas las organizaciones que están presentes en el Consejo Escolar de Cantabria y fue ratificado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea de Cantabria. Bien, voy a pasar ahora ya, digamos, a explicaros, digamos así, en plan telegráfico, cuáles son, digamos, desde mi punto de vista, los aspectos positivos que plantea la LOE. La primera de las cuestiones es que es la primera ley de educación que incluye, digamos, como parámetro general de toda ella, los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, respondiendo, digamos, a los requerimientos de nuestros compromisos internacionales. Se recoge como uno de los principios rectores de la ley la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esto es importante porque pone al niño en el foco, a la niña en el foco de lo que es la educación. El que tiene el derecho a la educación es el niño, el que tiene el derecho a la educación es la niña, porque ellos son sujetos de derecho. Bien, el currículum está organizado de una manera distinta, se eliminan los estándares de aprendizaje. No sé si habéis hacerlo si queréis alguna vez, digamos, cuando tengáis tiempo y ganas, un recorrido por los currículum de la enseñanza obligatoria derivados de la LOMCE. Fijaos, tienen cientos de páginas. Hay currículum que llegan a tener 600 o 700 páginas. O sea, imaginaos, todas ellas llenas de contenidos, currículum de una asignatura, de contenidos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación. Es decir, estos currículum de la LOMCE han supuesto una desconfianza absoluta en el profesorado. Es decir, el gobierno del Partido Popular desconfiaba absolutamente del profesorado y entonces lo que quería era tener todo muy bien atado a través de los estándares de aprendizaje para que los profesores no pudiéramos, digamos, generar nuestra propia interpretación del currículum, nuestras actividades de innovación, de renovación pedagógica, porque teníamos que cumplir esos estándares de aprendizajes que ya venían marcados por los currículum. Es decir, el profesorado habíamos quedado como simples técnicos que lo único que hacíamos era cumplir esas recetas frente, digamos, a nuestra capacidad como intelectuales críticos de intentar provocar en nuestro alumnado pues un pensamiento crítico, democrático, un pensamiento ciudadano al fin y al cabo. Bien. Esto desaparece con la LOMLOE y además permite a los centros educativos desarrollar un 10% del currículum, con lo cual también esto es una parte muy positiva, porque así los centros educativos podrán adaptar el currículum a las necesidades de su alumnado y dar respuesta a la concreción del currículum a las necesidades de su alumnado y podrán desarrollar sus modelos de innovación, sus modelos de renovación, digamos, las experiencias educativas que consideren necesarias e importantes para el éxito educativo de su alumnado. Se añade además una cuarta modalidad de bachillerato. Sabéis, hasta ahora había 3 bachilleratos de ciencias y tecnología, ciencias sociales y humanidades y artes. Pues ahora digamos, una nueva modalidad que se llama bachillerato general. Es decir, es un bachillerato, digamos, que es una especie de compendio de los demás.
ahora mismo todo lo que es la letra pequeña de los bachilleratos, igual que lo de las demás etapas educativas, está por desarrollar, porque ya sabéis que ahora tiene que desarrollarse el decreto de enseñanzas mínimas, donde aparece el currículum y donde aparece, digamos, desarrollado toda la parte que le corresponde al Ministerio sobre las enseñanzas y la estructura del sistema educativo. Introduce la LOMLOE también como uno de los elementos fundamentales también el aprendizaje digital, que como hemos visto desgraciadamente en este contexto de la pandemia, pues ni los alumnos estaban preparados para este tipo de aprendizajes, ni el profesorado tampoco estábamos preparados para este tipo de aprendizaje. Entonces la cuestión es que evidentemente es importante pues no, digamos, descuidar este tipo de aprendizajes. Bien, también, digamos, aparece la educación afectivo-sexual, los valores cívicos, la educación emocional, la educación para el desarrollo sostenible, al fin y al cabo, la educación en un modelo de ciudadanía global. Se incide en la organización modular de la formación profesional, refuerza las garantías de gratuidad y el incremento de plazas en la red de titularidad pública, mejora las transiciones entre primaria y secundaria obligatoria, que son siempre, digamos, momentos difíciles, con consejos orientadores y con un seguimiento de todo el alumnado, digamos, que tenga algún tipo de problema educativo, recupera en la educación primaria los ciclos, digamos, se estructura la educación primaria en 3 ciclos frente a la estructura de la LOMCE, que estaba hecha por cursos, con lo cual, digamos, el modelo global de proceso de enseñanza-aprendizaje en primaria pues es por ciclos, es más global, es más, digamos, competencial que el que se organizaba por curso. Digamos, se impulsan también las materias, digamos, de índole científico-tecnológico, sobre todo centradas en una perspectiva de género. Como sabéis, necesitamos urgentemente que exista, digamos, un acceso, que estas carreras científico-tecnológicas sean atractivas para nuestras chicas, para nuestras jóvenes, porque es una diferencia que tenemos con respecto de los países de nuestro entorno. En nuestro país, las carreras, digamos, los grados universitarios, pues de sanitarios o dedicados fundamentalmente a la docencia, pues están muy feminizados frente a otros, sobre todo relacionados con las ingenierías y ese tipo de cosas, donde la presencia de nuestras jóvenes es todavía menor de la que debiera ser. Luego, con respecto a las repeticiones, esto va a ser uno de los caballos de batalla también, que luego os comentaré, de comisiones obreras. Es decir, se mejora y se dice que los alumnos solo podrán repetir 2 veces en toda la enseñanza obligatoria y que solo se podrá repetir una vez en toda primaria. Se intenta también que exista, que esto ha sido uno de los grandes caballos de batalla de la enseñanza concertada, un equilibrio entre la matrícula entre los centros públicos y los centros concertados. Hay muchas veces que los debates se enmascaran y cuando se dice, no, es que las familias queremos tener libertad de elección de centro. Pero es que en realidad lo que esconden muchas veces esos debates es, digamos, maniobras de la enseñanza, digamos, concertada y privada para, digamos, no elegir el centro, sino elegir a los alumnos, elegir a los chicos y a las chicas que van a ir a estos centros. Ahora con la LOMLOE lo que se hace es que desaparecen las zonas únicas, se crean comisiones de escolarización y el requisito para la escolarización en un determinado centro, ya sea público o concertado, es el requisito, digamos, fundamental, es la cercanía a ese centro. Por lo tanto, no se van a poder, digamos, los centros que están todos, como digo, insisto, sostenidos con fondos públicos, no van a poder decidir si este alumno, digamos, se va a matricular en este centro o no. ¿Por qué? Pues porque los centros concertados, cuando salen los resultados de la evaluación de PISA,
siempre dicen, no, es que tenemos mejores resultados. Sí, pero cuando se detrae el índice socioeconómico y cultural de los alumnos de que van a los centros públicos y que van a los centros concertados y se hace la comparación de los resultados teniendo en cuenta esa variable, resulta que los centros públicos obtienen mejores resultados, con lo cual tendremos que convenir que en circunstancias peores los centros públicos dan una respuesta mejor a los problemas educativos del alumnado. Pero insisto, por esta capacidad de los centros concertados hasta ahora de poder elegir a su alumnado, que queda, no digo totalmente digamos cerrada con la LOMLOE, pero sí queda más digamos acotada, más limitada que por supuesto que con la LOMCE. Entonces, claro, esto ha generado mucho desasosiego entre las patronales, sobre todo de los centros concertados. No se concederán por ley digamos, conciertos a aquellos centros educativos que segreguen por sexos. Como sabéis, existe el caso que yo viví muy de cerca en Cantabria del Colegio Torrevelo. En un momento dado se le quitó el concierto, pero los tribunales luego obligaron a devolverle ese concierto porque la LOMCE decía que eso no era una razón para quitar el concierto. También, digamos, se pone negro sobre blanco que la enseñanza concertada no podrá cobrar cuotas a las familias y que al final y que los conciertos no se renovarán de manera automática cada 6 años como pedía la enseñanza concertada, sino que esos conciertos deben estar sujetos, como todo aquello que está, digamos, financiado con dinero público, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Otro de los elementos que ha suscitado también mucha polémica en estos días y que es algo que también recoge la LOMLOE es, digamos, la estructura de la enseñanza de la religión y fundamentalmente de la religión católica, que es la que más presencia tiene en nuestros centros educativos. Pues bien, la religión, digamos, la LOMCE la puso en igualdad de condiciones que todas las demás asignaturas. Entonces, por ejemplo, la religión servía para obtener una beca, servía para promocionar de curso, o sea, la calificación en la religión, me refiero, servía para obtener una titulación, con lo cual, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que hubo un fenómeno que hemos estudiado, ¿no? Que es un trasvase de mucho alumnado hacia la religión, y eso se utilizó desde la jerarquía eclesiástica, desde la conferencia episcopal, pues para decir, ¿veis cómo la religión es muy deseada? Claro, si tú vas a clase de religión y te ponen un 9 y luego ese 9 cuenta como el de matemáticas, como el de lengua, como el de inglés, como el de historia, para hallar la nota media que va a suponer el 60% de la nota de tu acceso a la universidad, pues hombre, parece que no ibas a tener muchos problemas en matricularte en religión. Bien, esto desaparece con la LOMLOE, es decir, la religión va a ser obligatorio que se siga ofertando en los centros educativos, con lo cual, bueno, pues esto también es una carencia importante de la LOMLOE, pero digamos, se acota con dos medidas. Una, que es que no va a tener una asignatura espejo, como la que tenía ahora, que era valores éticos. Si quien quiera estudiar religión, estudiará religión. Como digo, esto se tiene que poner luego en los decretos de currículum, en los decretos de enseñanzas mínimas, pero no va a tener una asignatura espejo, es decir, si no estudias religión, vas a tener que estudiar esto. No va a tener ya ese carácter académico, ni va a servir para titular, ni para promocionar, ni para obtener una beca. Y además, digamos, pues el profesorado que imparte religión se le va a exigir, digamos, las mismas condiciones de titulación que al profesorado que imparte cualquier otra asignatura, porque esta también es otra de las grandes anomalías de nuestro sistema educativo. Es decir, el profesorado de religión lo pagan las consejerías de educación, pero lo eligen los obispos. Entonces no está sujeto a ningún proceso selectivo ni a oposición de ninguna clase. Y además se introduce, si los centros así lo desean,
digamos, pues una nueva asignatura, sino que se llama Cultura de las Religiones, pero como una enseñanza laica y no confesional, digamos, para dar a conocer al alumnado la influencia que han tenido las religiones en nuestra cultura. Se me ocurre un ejemplo: yo soy profesor de Geografía e Historia, pues por ejemplo, pues a la hora de analizar pues los mitos en el arte o las representaciones en el arte a lo largo de la historia, pues es verdad que si se tienen algunas claves de este tipo, pues se entienden mucho mejor. Pero esto, como digo, es digamos, una opción de los centros, que podrán poner o no podrán poner. De igual manera, también las asignaturas optativas que se pongan ahora con la LOMLOE pueden tener también el carácter de un proyecto, o pueden también tener el carácter de un proyecto de servicios a la comunidad, es decir, un proyecto, digamos, que tenga su incidencia en el entorno socioeconómico en el que está enclavado el centro. Otro de los aspectos que ha levantado mucha polémica es la cuestión de la educación especial. Los centros de educación especial, quien dice esto, de verdad, sinceramente, yo entiendo que, bueno, uno puede interpretar las cosas como a cada uno le parezca más adecuado con su pensamiento, pero una cosa es lo que uno interpreta y otra cosa es lo que está escrito. Y lo que está escrito en la LOMLOE no es que van a desaparecer los centros de educación especial. Lo que está escrito en la LOMLOE es que la ONU ha denunciado varias veces a España porque nuestro sistema educativo no es inclusivo, es decir, porque los niños y niñas que necesitan ese tipo de educación no tienen, digamos, opción de poder desarrollar su enseñanza en un centro, digamos, vamos a decir entre comillas, normal. Entonces, lo que dice la LOMLOE es: en los 10 próximos años, las administraciones educativas se tienen que comprometer a que los centros educativos deben tener los recursos humanos y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas de este alumnado. Pero no dice en ningún momento que vayan a desaparecer los centros de educación especial. No, los centros de educación especial se recogen en la LOMLOE y se dice que tendrán, digamos, que tendrán un carácter para la escolarización de aquel alumnado cuyas necesidades ya sean imposibles de poder desarrollar, sus necesidades educativas imposibles de desarrollar en un centro, digamos, normal de primaria o de secundaria. Pero eso es lo que dice la LOMLOE, es decir, lo que hace la LOMLOE es responder a un requerimiento de la ONU, que en mayo de 2018 denunció a España por el envío sistemático hacia centros de educación especial de este alumnado como forma de segregación escolar injusta, y que muchas familias no encontraban, digamos, esa inclusión en los centros educativos normales. Bien, otra de las características también de la LOMLOE, que es importante porque la participación en el sistema educativo es muy importante, por lo menos nosotros desde Comisiones Obreras entendemos que la participación en el sistema educativo es muy importante, es devolver a los consejos escolares de centro su carácter de órgano de gobierno. La LOMCE quitó este carácter a los consejos escolares de centro y se los entregó a las direcciones de los centros. Ahora la LOMLOE devuelve este carácter digamos, este carácter de gobierno y de control del Consejo Escolar de Centro como órgano representante de toda la comunidad educativa del centro. Y además incide en que los consejos escolares de centros concertados deben tener un representante del ayuntamiento, como tienen los centros públicos. Y eso tampoco les ha gustado mucho, digamos, a las patronales de los centros concertados, puesto que si están financiados con fondos públicos y algunos de estos fondos además provienen de los ayuntamientos, pues deben tener también un representante de los ayuntamientos en los consejos escolares. Y además que los consejos escolares de los centros concertados deben, digamos, las patronales deben comunicar a los consejos escolares de los centros concertados tanto la contratación del profesorado de los centros concertados como sus despidos, cosa que hasta ahora pues no ocurría.
Otro de los problemas, digamos que también ha suscitado muchos debates en estos días, bueno, debates, pseudodebates y opiniones y cuestiones, ha sido la cuestión de las lenguas. La cuestión de la lengua vehicular la introdujo en el sistema educativo la LOMCE y fue un elemento clave del ministro Wert cuando dijo que había que españolizar al alumnado. Entonces, claro, había que españolizar, o sea, no sé si él pensaba, y perdonadme si os parece excesiva la comparación, se pensaba que era un nuevo conde duque de Olivares, ¿no? Pues, pero efectivamente él pensó que esto tenía que ser así y ninguna ley educativa anterior a la LOMCE introdujo esto. Pero es que además esto encerraba otro peligro, que era que si las familias querían que sus hijos se escolarizasen en lengua castellana, pues además las administraciones públicas tenían la obligación de financiar esa educación. Con lo cual, bueno, pues la verdad que es que era un problema que, como os digo, no es un problema ficticio que no ha existido para nada desde la publicación de las primeras leyes educativas en los años 80. Y según los datos que yo tengo, ahora mismo el castellano en Cataluña, por ejemplo, goza de una salud excelente y se ha incrementado su estudio desde los últimos 15 años, desde que empezó eso que se llamó la inversión lingüística, y el catalán, bueno, se ha mantenido o incluso ha retrocedido un poco en cuanto a este proceso de inversión lingüística. Y además lo que dice la ley es simplemente, ¿no?, como dice la Constitución, los alumnos al final de la enseñanza obligatoria deben tener un dominio suficiente en las dos lenguas. Y ya está. Y no va más allá, si es lo que dice la Constitución española y como tal se recoge en la ley con la frase de conformidad con la Constitución española. Esto, luego después, si queréis, seguimos hablando de más cuestiones. Estos serían los elementos nucleares que yo creo que están fundamentalmente recogidos en la LOMLOE y que son positivos y que marcan, digamos, una ruptura con el modelo educativo de la LOMCE. ¿Cuáles son, digamos, las debilidades que desde Comisiones Obreras vemos a la LOMLOE? Pues nosotros desde Comisiones Obreras siempre hemos emplazado al gobierno de coalición a que consensúe con las organizaciones que representan al profesorado, digamos, una reforma integral de todo lo que es la profesión docente. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque prácticamente el profesorado no aparece en la LOMLOE. El profesorado, lo que es la figura del profesorado, no aparece en la LOMLOE porque el Ministerio siempre ha dicho que esto lo va a regular, digamos, en el contexto de un nuevo estatuto del docente o de la función docente, en ese marco, pero no aparece en la LOMLOE. Entonces, Comisiones Obreras lleva demandando desde hace mucho tiempo que el modelo de profesión docente debe cambiar. Ahora mismo el modelo de profesión docente es un modelo que está anclado en un modelo academicista, de conocimientos. Las oposiciones lo único que hacen es examinarte de lo que teóricamente tú ya has aprendido en los grados, en tus grados o en tu grado y en tu máster o en tu grado y en tu doctorado. No se trata de eso. Si tú quieres ser docente, pues lo que tendrás que demostrar es que que tienes las cualidades para ser un buen docente. Y con el sistema actual de acceso a la función pública docente, esa premisa no se cumple. Y no se cumple pues porque el modelo no responde a esas necesidades. Pero no responde a esas necesidades el modelo de acceso y no responde a esas necesidades el modelo de formación inicial del profesorado. El modelo inicial de formación del profesorado, quitando los grados de magisterio, de primaria y de educación infantil, el modelo de formación del profesorado de secundaria sigue estando en las distintas facultades muy anclado en un modelo académico. Cuando en algunas carreras, en algunos grados, como el mío, por ejemplo, de Geografía e Historia, que encima ahora está separado en Historia, en Geografía y en Arte, cuando vamos a ser profesores y profesoras de Geografía, Historia y Arte, pues
digamos, no hay durante todos los estudios ni siquiera, digamos, un itinerario que permita a los alumnos, a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse a la docencia, formarse en este itinerario. Y desde luego lo que está claro es que el máster no responde a estas necesidades. El máster no responde a estas necesidades porque, claro, tienes que cambiar totalmente el chip en tu cabeza. Tú cuando sales de la universidad, pues has estudiado historia, pero no te han formado para ser profesor o profesora de historia en una enseñanza básica y obligatoria. Y resulta que la inmensa mayoría de los graduados en historia se van a dedicar a la docencia no universitaria. Con lo cual ahí existe una falla que Comisiones Obreras lleva demandando desde hace mucho tiempo, una reforma integral de lo que es la profesión docente, de la formación inicial, de la formación permanente y del sistema de acceso. Luego, otra de las cuestiones que Comisiones Obreras, digamos, miramos con un cierto recelo es necesitamos que esta ley vaya acompañada de una memoria económica. Es decir, necesitamos que haya un compromiso, digamos, de financiación de esta ley. Porque claro, si todo lo fiamos a la llegada de los fondos europeos, si todo lo fiamos a que va a haber 1.800 millones de euros de los fondos europeos que van a venir a la educación, pues evidentemente está muy bien, serán bienvenidos, pero claro, si recordáis, están muy lejos de esos 9.200 millones de euros que se recortaron en la educación pública. Y desde luego, esos fondos europeos ni sabemos cuándo van a llegar, ni sabemos en qué condiciones van a llegar. Por lo tanto, nosotros seguimos reivindicando una ley digamos, de memoria económica de la financiación de la ley y un incremento hasta el 7% en educación del Producto Interior Bruto para que podamos revertir, digamos, en un plazo más o menos aceptable, digamos, todos los recortes que se han producido en la enseñanza. También reivindicamos, digamos, como decimos, que y no aparece en la ley, que la repetición de curso sea efectivamente algo excepcional, que la repetición de curso sea una medida absolutamente, digamos, excepcional en el sistema educativo y que cuando se dé esa repetición de curso, por las circunstancias que sean, el alumno, la alumna, solo tiene que recuperar aquellos aprendizajes que no ha superado. ¿Por qué en la repetición de curso se tienen que recuperar todos los aprendizajes del curso completo? Es decir, si un alumno ha aprobado, por ejemplo, yo qué sé, geografía e historia, ha aprobado inglés, ha aprobado tecnología, ha aprobado música, ha aprobado plástica, ha suspendido matemáticas, lengua y con eso ha repetido curso y ya tienen que repetir todo lo que tenía aprobado. ¿Qué significa esto? Pues que claro que ese alumno, esa alumna, tendrá bastantes posibilidades de desmotivarse, le arrancamos de su grupo de iguales, le señalamos como repetidor y encima le volvemos a dar doble ración de la misma pócima, con lo cual, pues claro, evidentemente será una candidata importante al fracaso escolar y al abandono escolar. Bien, necesitamos además que también, como recoge la ley, se incida en que el currículum debe ser flexible y debe estar estructurado por ámbitos, por núcleos temáticos y por proyectos de trabajo. Debemos ir rompiendo progresivamente esa ley de 1 hora, un profesor, un libro, un aula. Debemos ir a proyectos globales que respondan a las necesidades con las que se va a enfrentar nuestro alumnado, digamos, cuando terminen sus estudios obligatorios. Debemos ir hacia un modelo de currículum más competencial, es decir, un modelo en el que nuestro alumnado adquiera conocimientos, pero sea capaz de movilizar esos conocimientos ante los retos que se va a encontrar como ciudadano, como ciudadana fuera del sistema educativo. Además, digamos, para Comisiones Obreras, ese cambio digital que propone la LOMLOE
visto lo que ha ocurrido durante estos meses de confinamiento, en el que se han agrandado enormemente las brechas digitales, las brechas sociales, debe ser un cambio que debe estar y debe ponerse al servicio de los derechos de la infancia y de los derechos a la educación. Debe ser un cambio, el sistema, digamos, ese impulso de la digitalización debe ir unido a un impulso en la equidad, en la atención personalizada a los alumnos y en el desarrollo de un modelo didáctico con un enfoque global que contemple toda la educación integral de las personas, porque si no vamos a seguir, digamos, agrandando esas brechas socioeducativas que os comentaba al principio. También consideramos muy importante, que no se recoge en la ley, que la ley recupere el artículo 47 de la LODE, que es la ley que regulaba los conciertos, para que quede de una vez meridianamente claro que los conciertos solo se pueden llevar a cabo en las enseñanzas obligatorias. No se pueden concertar enseñanzas no obligatorias. Es decir, no se pueden concertar los bachilleratos, no se pueden concertar los ciclos formativos, es decir, las enseñanzas no obligatorias. Y debemos, digamos, darle más autonomía a los centros y cambiar el modelo de becas. Como sabéis, el modelo de becas en España, con la LOE, pues era un modelo que se caracterizaba, era un derecho subjetivo del alumnado, y la LOMCE lo cambió por un modelo concurrente, competitivo. Y además, digamos, lo dividió en una parte fija y otra parte variable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este cambio de modelo, seguramente todos y todas conoceréis, pues que lo que ha traído como consecuencia es que ha habido, digamos, un importante número de chicos y de chicas, de estudiantes que no han podido continuar sus estudios porque o no conseguían la beca o no o simplemente pues no podían sufragar, digamos, los gastos derivados de su proceso de enseñanza. Si a esto lo unís el coste de oportunidad, es decir, muchas familias en un contexto de crisis como la crisis económica que padecimos y que seguimos padeciendo, unida a la crisis sanitaria, a la pandemia, a la crisis social, pues claro, muchos alumnos, encima de que no le llegaban las becas, pues encima, si les salían un trabajo, pues muchas familias tuvieron que decidir entre que si sus hijos o sus hijas trabajaban o sus hijos o sus hijas estudiaban. Y lo que era peor, en algunas familias tuvieron que decidir qué hijos o qué hijas estudiaban y qué hijos o qué hijas no estudiaban. Bien, la LOMLOE recupera el modelo, digamos, el concepto de subjetividad del derecho a la beca, pero no recupera, digamos, no cambia el modelo, no cambia, digamos, no da para atrás a ese modelo de una cantidad fija y otra variable. Con lo cual, digamos, para comisiones obreras esto no es asumible y tenemos que cambiar ese modelo, y así lo hemos hecho saber en el Observatorio Estatal de Becas y en el Consejo Escolar del Estado, que para nosotros no es asumible este modelo, y además queremos que las becas se paguen al principio de curso y que estén, digamos, concedidas a principio de curso, para que las familias no tengan que hacer ningún desembolso, digamos, no tengan que adelantar dinero, porque muchas veces sí, te dan la beca, el chico o la chica tiene la beca, pero la cobra en noviembre, en diciembre o vaya usted a saber cuándo, con lo cual las familias pues muchas veces no tienen la capacidad de adelantar ese dinero. También, digamos, nosotros pedimos que se cambie totalmente el modelo educativo. Es decir, que si la situación de la pandemia nos ha puesto ante un nuevo modelo educativo, que este modelo educativo se desarrolle para que sea un modelo educativo, como os decía antes, no tan anclado en la cuestión académica, sino más que desarrolle más lo que son, digamos, las competencias básicas que todos los organismos, la UNESCO, la Unión Europea, la OCDE, todos los organismos están diciendo que tienen que ser ahora mismo las bases de la enseñanza básica y obligatoria. No estamos aquí hablando de la enseñanza posobligatoria, sino de la enseñanza básica y obligatoria, y que además, pues que como os he dicho, pues que todo este modelo
vaya acompañado de un cambio sustancial en lo que es la figura del profesorado, puesto que no podemos, digamos, cambiar el modelo educativo si no tenemos un profesorado que sea capaz de responder a las demandas de ese modelo educativo. Y si una vez que tenemos un modelo educativo nuevo y ese profesorado preparado para dar respuesta a ese modelo educativo, necesitamos que nuestras aulas dejen de estar masificadas, porque claro, podemos tener muy buenos profesores, muy buenas profesoras, podemos tener muy buen currículum, pero claro, si seguimos teniendo aulas masificadas, si seguimos teniendo aulas en las que, digamos, no se pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en condiciones óptimas, cualquier cambio, cualquier, digamos, innovación que queramos poner en marcha, pues estará abocada al fracaso. Y yo con esto ya no os canso más. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para todo lo que me queráis preguntar. Muchas gracias, Alonso.